del Señor y lo vamos a hacer en San Juan, capítulo 8. Vamos a leer un pasaje que lo usamos mucho en cultos de evangelismo y bueno, en otros cultos. Y es el pasaje de Jesús y la mujer adúltera. Amén. Voy a pedirle el favor a la hermana Janet que me colabore con el video. San Juan 8. ¿Sí? Sí. San Juan 8. El pasaje de Jesús y la mujer adúltera. Amén. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús inclinaba hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a dejar hasta ahí, amén. Vamos a cantar un coro. Si quieren pueden ponerse cómodos.
todos los que están de pie pueden ponerse cómodos. Y bueno, como les decía al principio, el tema que hoy estamos trabajando en obra social es ampliando mi visión sobre obra social. Cuando a uno le hablan de obra social, normalmente a uno se le viene a la cabeza obra social, entonces los mercados, la ayuda, y se nos viene mucho la parte económica a la cabeza, ¿cierto? Es lo primero que uno piensa o con la primera reacción cuando se habla de obra social. Algo otros dirán, ay no, obra social, no, van a pedir mercado. Pero obra social va mucho más allá de lo económico. Hoy vamos a tocar también el tema económico, pero vamos a ampliar nuestra visión acerca de obra social. Amén. ¿Por qué leí ese pasaje de Jesús y la mujer adúltera? Uno dice, pero es que nada tiene que ver con obra social. Pero realmente es una historia que a mí me impacta mucho, porque vamos a tocar otro tema, vamos a hablar de una palabra que quizás algunos la han oído, otros no la han oído, y hay una palabra que se llama empatía. Obra social significa, o en la iglesia, o bueno, en el diccionario significa que busca fortalecer el trabajo, proyecto que busca fortalecer el trabajo de la obra social. Y es basado en la Biblia, eso significa obra social en la iglesia. También hay otra muy parecida que es el trabajo social. El trabajo social es una profesión y ciencia social basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social. Van muy de la mano. Ahora viene otra palabra, que es la palabra empatía. ¿Quién acá ha escuchado o sabe qué es la palabra empatía? Don Rafael. Entenderse uno con otra persona, hermana Yané. Colocarse en los zapatos del otro, amén. Ponerse en el lugar de otra persona, amén. Entonces, empatía es participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Entonces, ¿por qué tomé ese pasaje? Porque viéndolo ahí, Jesús actuó con empatía ante esta mujer que estaba siendo acusada. Y es más, también fue empático ante los que estaban acusándola. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sencillamente pudo haber levantado la cabeza y haberle dicho, vea, ¿cómo así? Usted está acusándola a ella de que estaba pecando, pero usted se acuerda de lo que hizo ahorita, es que yo lo vi, como él lo ve todo. Usted sabe lo que usted hace. Vea, fulanito, usted hace esto, usted hace aquello. Entonces aquí usted no tiene por qué venir a acusarla a ella. Para Jesús pudo haber sido muy fácil eso, porque Él es Dios y Él conoce todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces para Él hubiera sido muy fácil. Pero Jesús ni siquiera levantó la cabeza. Se quedó con la cabeza inclinada, porque si Jesús los mira, quizás hubiera sido una acusación también. ¿Por qué? Porque la conciencia o ellos inmediatamente, con la mera mirada, se hubieran sentido más avergonzados aún de lo que se sintieron. Y esa mujer como se hubiera sentido, ¿cierto? Pero Jesús ni siquiera levantó la mirada. Solo la levantó cuando la mujer se quedó sola y le dijo, oiga, ¿dónde están los que la acusaban? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ya habían ido? Ya Él sabía. Y Él le dijo, ¿ninguno te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Ah, bueno, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Porque el único que tiene poder para condenar es Jesús. Él es el único que tiene poder para condenar. Y créanme, hermanos, que si Jesús no hubiese sido empático con nosotros, ay, hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Cierto? Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le hizo una recomendación. Vete y no peques más. ¿Cierto? Yo creo que fue lo más importante que Jesús hizo por esa mujer. Vete, pero eso sí, no peques más. Él no le dijo, no, es que sí, no la condenaron porque usted es inocente. No.
Él de una le dijo, usted sí es pecadora, usted sí sabe lo que estaba haciendo, pero hoy no la voy a condenar, váyase y no peque más. A mí me parece que Jesús fue muy empático con esa mujer ahí. Él actuó en mucha empatía. Y ahora yo quisiera, hermanos, que vamos reflexionando un poco sobre esa palabra, la palabra empatía. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido empáticos? ¿O cuántas veces hemos sido antipáticos ante una situación? Les voy a contar testimonio. Hace 15 días, el 12 de junio, y salimos mi esposo y yo de la dominical, nos fuimos para la casa, almorzamos y salimos a trabajar. Cuando estábamos trabajando, un carro nos atropelló. El carro se tragó el pare y nos atropelló. Dios nos guardó muchísimo, a pesar de que yo me fracturé una mano, pudo haber sido mucho más. Por la forma en la que yo caí, pude haberme lesionado mucho más. Y mi esposo sufrió unas lesiones, pero fueron lesiones, no fueron graves. Y créanme, hermanos, que en ese momento que estuve ahí, pude ver y me sentí en parte, o sea, son muchas reacciones, pero una de las reacciones es, hermanos, que viví la empatía de una persona tan de cerca, hermanos, y eso a mí me hizo sentir tanta vergüenza, porque con mi esposo muchas veces hemos visto accidentes y hemos pasado por un ladito, o de pronto hemos medio frenado como a mirar el accidente, pero seguimos. Y ese día cuando yo caí, de inmediato una señora que tiene un negocio al frente del accidente, salió. Y esa señora se sentó en la mitad de la calle conmigo. Ella se sentó ahí en la mitad de la calle y allá yo la veía que esos carros y esas motos pasaban y como que la iban a atropellar. Pero a esa señora no le importó. Y ella era sentada conmigo y era hablándome y me metía a conversa. Y la señora decía, es que tienes que hablar porque no te puedes desmayar acá. Y ella me decía, yo sé que sientes mucho dolor, no te puedo dar una pastilla, no te puedo dar agua porque me regañan, pero yo quiero que sepa que estás acá. La señora también, pues mi esposo estaba asustado también. La señora le decía, tranquilo, no se preocupe, todo va a estar bien. Y no solo era la señora, el hijo de la señora era llamando por el celular al 123. Y la mamá de la señora desde la casa era llamando al fijo al 123 pidiendo una ambulancia. Y hermanos, eso fue una experiencia dura, pero fue tan bonito sentir la empatía de esa persona que no me conocía, que no sabía quién era yo, que no sabía mi nombre, que nunca me había visto, y salir y sentarse ahí en la calle, exponerse ahí. Y estar ahí todo el tiempo, hermanos, el tiempo que yo estuve ahí fue por ahí, ¿qué? 45 minutos, una hora más o menos, y todo ese tiempo esa señora estuvo sentada al lado mío, todo ese tiempo. Y la señora cuando veía que yo como que porque era mucho el dolor en esa mano, como que yo me iba a desmayar, ella volvía y me cogía y me decía, no, mija, venga, cuénteme, usted tiene hijos. Y ella me metía un tema, me metía el otro, me hacía reír, me contaba cosas. Y hermanos, de no ser por esa señora, yo creo que hubiera sido una espera ahí demasiado difícil para mí. Pero Dios puso a esa señora ahí. Y hermanos, no era una señora cristiana, no era cristiana. Y Dios me permitió vivir eso, pero también me permitió vivir la contraparte, porque cuando me llevaron a la clínica, me ingresaron a la clínica, ya viví la otra parte, que era la falta de empatía. Y es que a mí me ingresan, me hacen los exámenes, me dicen, estás fracturada,
pero me pasan para una sala de observación y empiezan primero las enfermeras a ensayar con mis venas. Me hicieron por ahí 8 huecos en la mano y no me encontraban las venas. Pero esas mujeres, como obviamente a ellas no les dolía, entonces ellas hacían una cosa, hacían la otra. Cuando por fin me canalizaron, que lo hicieron mal de todas maneras, entonces que no me podían poner droga, que porque no había dónde colgar la droga. Entonces pasaron 2 horas y yo ahí sentada y con ese dolor y las enfermeras ahí sentadas riéndose de todos los pacientes que ingresaban, burlándose de los pacientes, coqueteando con otros pacientes. Y yo ahí sentada y no me habían lavado la mano, o sea, nada, absolutamente nada. Y yo decía, pero ¿cómo puede haber gente tan inhumana? Yo con este dolor y ni siquiera una pastilla son capaces de darme. Ay, hermanos, eso fue horrible. Esas 2 horas ahí fueron horribles. Ese dolor era impresionante. Hasta que en un momento yo les dije, qué pena con ustedes, pero ustedes no tienen el dolor que yo tengo. Yo sé que hay pastillas para el dolor. Si no han podido ponerme en droga, al menos yo sé que también hay inyecciones intramusculares. Me disculpan, pero si no son capaces, yo llamo a mi esposo que me ponga una inyección, que me la traiga. Entonces ahí ya me pusieron una inyección. Y eso, hermanos, pero viví esos 2 puntos. Viví la empatía con esa persona y viví la falta de empatía con esas enfermeras allá. Y créanme, hermanos, que fue muy duro estar allá y vivir esa falta de empatía, hermanos. Pero yo creo que Dios me permitió, y yo ese día le decía a mi esposo, y yo, mi amor, ahí en ese accidente Dios me dio la predicación que tengo para obra social. Ahí Dios me dio la predicación, porque no hay nada, hermanos, como usted hablar de una vivencia. Usted puede tener mucho conocimiento y puede conocerse la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero como decía el hermano Orbey Hermida, falta más vivencias, y no son vivencias fáciles, porque para mí no fue fácil y no ha sido fácil, pero Dios es bueno y no puedo decir que Dios en ningún momento me ha dejado sola. Dios no me ha dejado sola, así como no lo ha dejado solo a usted, en ningún momento, bajo ninguna situación. Pero hermanos, yo pensaba, ¿cuántas veces yo he sido antipática ante las situaciones? ¿Cuántas veces yo he sido antipática ante el dolor de mis hermanos? ¿Cuántas veces lo he sido? Y en estos días, yo no sé si acá quienes recuerdan al hermano Jesús Murillo. El hermano Jesús Murillo, un anciano, un hermano de Villa Café, que estaba postrado en una cama muchos años. Y hace poco me di cuenta que el hermano falleció. Y a mí eso me dolió muchísimo, hermanos, porque es nuestro hermano y falleció y quizás mucho no nos dimos cuenta. Y es nuestro hermano y pertenecía acá a la iglesia de las Violetas. Hermanos, que Dios nos ayude a ser empáticos ante la situación del otro. Eso también es parte de obra social, no es solo traer el mercado, sí, hay que colaborar con el mercado, pero también hay que ser empático, hermano. Hermano, que ese hermano que por algún motivo cayó en pecado, no lo juzguemos porque no sabemos por qué. No sabemos qué lo llevó a eso, no lo juzguemos porque no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a restaurar. Hermano, que es que se destruyó un hogar, no los culpe, ayúdelos, hermano, ayudémoslos en oración, restauremos, hermanos, es que a eso nos llamó el Señor, a restaurar, hermanos. Y hermanos, ¿cuántos de aquí ni siquiera conocemos a nuestros hermanos de la iglesia? Ni siquiera nos sabemos los nombres de los hermanos de la iglesia. Y créanme, hermanos, que eso no es lo que el Señor quiere. Vean, la iglesia primitiva, ellos repartían todo. Ellos compartían todo. Hermanos, y nosotros tenemos que ser como la iglesia primitiva.
Y Jesús sí que nos dio ejemplos de compasión. En Mateo 9:36 se habla que Él tuvo compasión de las multitudes porque estaban angustiados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuántos de nuestros hermanos hoy, acá, y no estoy hablando de ninguna otra iglesia, estoy hablando de la iglesia de las Violetas, cuántos de nuestros hermanos hoy están dispersos y angustiados y están como ovejas que no tienen pastor? ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ellos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Y créanme que yo le decía al Señor, y yo, Señor, a mí no me gusta predicar temas así, pero si usted quiere que yo predique un tema así, bueno. Pero hermanos, ¿cuántos hermanos han dejado de venir a la iglesia? Les voy a contar. En estos días una hermana dejó de venir como 20 días a la iglesia, una joven. Como 20 días a la iglesia dejó de venir. Y resulta que cuando yo me la encontré, yo le dije, ¿qué hubo? Como yo le tengo confianza, y yo le dije, ¿qué hubo? ¿Usted cuándo es que se va a reconciliar? Así le dije. Y ella se rió. Y me empezó a contar, hermanos, esa hermana había estado casi 15 días hospitalizada, sola. Y había pasado por una cantidad de cosas. Y no nos dimos cuenta. Y yo creo que muchos de pronto sí dijimos, pero es que esa no viene a la iglesia. Pero no sabemos el por qué, hermanos. El por qué. ¿Qué está pasando esa persona? ¿Qué está pasando esa persona que no ha venido a la iglesia? Usted y yo no sabemos. Y para saber, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hablarle, llamarlo, preguntarle. No te he visto en la iglesia. Y créanme, hermanos, que se siente muy bien. En esos días que yo estaba enferma, muchos hermanos me han preguntado por mi salud, hermana, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Y créanme, hermano, que eso me ha hecho sentir muy bien. Muy, muy bien. Hermanos, el Señor Jesús nos ha llamado a servir. Él no nos ha llamado a ser servidos. Porque a veces nos gusta mucho que nos sirvan, que, por decirlo así, que nos rindan pleitesía. Pero hermanos, nosotros no estamos llamados para que nadie nos rinda pleitesía, ni para que nadie nos sirva. Nosotros estamos llamados para servir. Para eso estamos llamados, para servir, para cuidar de los más débiles, para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Para eso estamos llamados. Y hubo también otra situación donde Jesús tiene compasión también de la multitud. Y los discípulos le decían, vea, mande esa gente para la casa porque ellos tienen que se vayan y coman en la casa. Y Jesús les dijo, no, denles ustedes de comer. Y ustedes saben ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando Él multiplicó los panes y los peces. Pero lo importante de eso es que Jesús tuvo compasión. Pero hubo un muchacho que no tenía casi nada, tenía muy poquito, pero ese poquito que tenía, lo puso en las manos del Señor. Así que usted no diga, es que yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo no sirvo en el altar, pero es que a mí el sueldo no me alcanza para colaborar, pero es que, no hermano, lo que usted tenga. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo que más le agrada es lo que usted da con el corazón. Lo que usted da con el corazón, vea. El que se gana 100 millones y da una ofrenda de 100,000, pero no lo hace de corazón, sino por aparentar, por así decirlo. Créame, hermano, que si el que se gana 10,000 y da una ofrenda de 100 pesos, lo mira a Dios con más agrado si lo hizo de corazón. Si lo hizo de corazón. Entonces Dios no mira las cantidades, Dios mira la intención del corazón. Entonces en esta noche, hermanos, obra social no es solo colaborar económicamente, hay que hacerlo porque hay hermanos necesitados. Hay que hacerlo, hermanos. Yo no sé si usted de pronto se ha puesto a pensar, de pronto en los hermanos
que de pronto uno dice, vea, les voy a decir una cosa, y las hermanas de obra social que llevan más tiempo trabajando que yo, les voy a preguntarles, ¿alguna vez ustedes han visto, y me van a disculpar, pero ustedes alguna vez han visto que en la canasta de obra social haya carne? ¿Cierto que no? Hermanos, ¿será que los hermanos que están necesitados económicamente no merecen de pronto un pedacito de carne? Cuando muchas veces nosotros nos vamos para un centro comercial y nos comemos una carne de 50, 60 mil pesos y hasta más. ¿Y eso está mal? No, eso no está mal. Pero también, ¿por qué no pensar, ay, qué bueno, hoy voy a llevar una libra de carne para obra social? Sí, ¿por qué no? ¿Es perecedero? Sí, pero si se trae un domingo, nosotros los domingos damos el mercado. Y téngalo por seguro que esa persona va a estar muy contenta de tener una carnita para asar en la casa ese domingo. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, a veces no es tanto la economía, es la falta de empatía. Es la falta de empatía para nuestros hermanos, para los amigos, lo que decía el hermano Jorge Salinas. Muchas veces uno critica y de todo con los vecinos, pero nunca ora por los vecinos. Y uno reniega, y uno, ay, pero es que esa música es que no dejan dormir. ¿Y por qué no la rodilla para que Dios los salve? Para que Dios tenga misericordia de ella y los salve y ya nos permitan dormir o que hagamos vigilia con ellos. Entonces, hay que tener todo, hermanos. Obra social es un conjunto de muchas cosas. Y vuelvo y repito y reitero, nosotros estamos llamados para servir, no para ser servidos. Y vea, Efesios 4:32, lo que nos habla. Nos habla de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, nos enseña a que seamos amables, a que no juzguemos, a que no señalemos. Vuelvo y les digo, para Jesús hubiera sido muy fácil decirle a cada uno los pecados ahí. Usted le va a tirar piedras a ella, sabiendo que usted, ¿y cuántos de los que habrían ahí hasta habrían adulterado con ella? Uno no sabe. Para Jesús hubiera sido muy fácil, pero Jesús no levantó la mirada, ni levantó el dedo para señalar. Él siguió ahí y les dijo la verdad, el que de ustedes esté libre de pecado, pues tire la piedra. Miqueas 6:8. Lo que Dios pide de nosotros, lo que Jehová pide de nosotros. Y este sí lo voy a leer para ir terminando. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es lo que Él pide de nosotros. Es lo que Dios pide de nosotros. Y yo no sé si en esta noche a alguien Dios le está hablando, pero créanme que Dios todos estos días me ha hablado con este tema. Y quiero leer algo que me encontré. Dice que examina estas situaciones en tu corazón. Si escuchas de un hermano que está enfermo, en un hospital o en su casa, no ores solamente. Si está en tus posibilidades, ve con tu dinero y cómprale medicamentos o dale lo que necesita. Si escuchas de un hermano o alguna familia que está pasando necesidades económicas y no tienen comida y tú tienes dinero suficiente para ayudarle, ve, cómprale comida o dale una ofrenda para que ellos compren comida.
Si escuchas de algún hermano o hermana de la iglesia que está pasando un mal momento, depresivo o cualquier otro padecimiento, acércate, pregunta y vela porque esté bien y examina si esa persona necesita algo. No te quedes solo orando. Orar es muy importante, pero también hay que actuar, hermanos. No seas como el levita y sacerdote judío que pasaron por el camino y vieron al hombre tirado y no hicieron nada. Sé más bien un buen samaritano y ayúdalo. Deja la tacañería, la avaricia, la falta de empatía. No solo es preocuparse y decir, wow, qué triste. Lo lamento tanto, los que lo están pasando, lamento tanto lo que están pasando. No es solo decir, hermano, voy a orar por ti para que Dios te ayude. No solo es preguntar, ¿de qué iglesia eres? ¿Dónde vives? ¿Estás trabajando? ¿Están casados? No es solo preguntar para luego hacer nada. Hay que actuar y moverse a compasión. Es asistir y no solo alardear, es ayudar y no solo orar, es atender y no solo mirar. Aunque parezca contradictorio, orar no le quita el hambre a la persona que no tiene comida y que le retumba el estómago porque no ha comido bien. Vea, hermano, si usted no tiene cómo ayudar, entonces ore para que Dios envíe a alguien y hable, hermano, acérquesenos a obra social y háganos saber de los hermanos que están pasando situaciones difíciles. Amén. Orar, no muchas veces le sana la enfermedad a una persona. Se necesitan medicamentos y tratamientos médicos. Si él o ella no tiene dinero, esa oración no de muchas veces le quitará la desesperación que tiene de encontrar dinero para pagar sus tratamientos. ¿Estoy diciendo que orar es malo y que no sirve? No estoy diciendo eso. Pero debes entender que orar va acompañado de buenas obras y acciones. Que esto te lo explique mejor el apóstol Juan. Juan 3:17, acá está. Pero si alguien está bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo puede haber el amor de Dios en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslos con nuestros hechos. Eso dice el apóstol Juan 3:17, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Y yo no sé si alguno hoy quisiera pedirle perdón a Dios y decirle a Dios que le ayude a ser empático, que le ayude cada día a mejorar, a ponerse en los zapatos del otro, como decía la hermana Janet, a estar en la situación del otro. Nosotros no conocemos la situación, pero si en algún momento conocemos la situación del otro que está pasando un mal momento, hermanos, entonces pongámonos en sus zapatos y si no podemos ayudar, entonces busquemos a quien pueda ayudar, pero no guardemos silencio. No nos quedemos callados ante la situación. No es ir a regar el chisme, no. Es ir y buscar ayuda a quien pueda ayudar, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer una iglesia empática, a hacer una iglesia empática en todos los sentidos, a hacer una iglesia que da, que nosotros podamos orar, podamos reconocer, podamos restaurar, podamos sentir el dolor y la necesidad del otro. Que podamos volver a llorar acá en el altar, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude cada día, que nos ayude a ser mejores. La venida del Señor está muy cerca y hay mucha gente que se está perdiendo. Que el Señor nos ayude a ser empáticos, que nos ayude a salvar las almas que están perdidas. Dios les bendiga.